Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercaros un viernes más a nuestra conferencia. Ya sabéis, somos el Club de Ciencia Boadilla. Voy a presentar un poquito el club porque veo pues algunas caras que no me resultan familiares. Y como esto además va a quedar grabado y don Jesús seguro que tiene mucha repercusión en las redes, pues así nos conocen también en las redes. Somos el Club de Ciencia Boadilla, una asociación sin ánimo de lucro. Estamos inscritos en la Comunidad de Madrid y pues nos dedicamos a la divulgación científica en diferentes disciplinas, desde la astronomía, bioquímica, antropología, geología, paleontología, zoología, etcétera, etcétera. Y nuestra página web es cienciaboadilla.com. Ahí pueden ver tanto el programa de actividades que están programadas, que están previstas para el próximo trimestre, para el trimestre actual en este caso, como también los accesos a las grabaciones de las actividades anteriores que colgamos y que referenciamos ahí. De todas formas, están todas en nuestro canal de YouTube. Cualquiera que se meta en YouTube y ponga Club de Ciencia Boadilla, pues le aparecerán ahí todos nuestros vídeos. Rogamos mantengan los móviles en silencio para que pues, no molestara al ponente durante la conferencia. Y hoy tenemos pues, un gran ponente y un gran tema, regreso a la Luna, y Jesús Martínez Frías es quien nos va a hablar de este fantástico tema que tan intrigante y tantas novedades hay de un año para otro, ¿no? Con lo cual seguro que nos va a contar cosas muy interesantes Jesús, pero a lo mejor dentro de 3 meses pues hay que repetir la conferencia porque quedará obsoleto alguna cosa que nos diga. Bueno, eso ya nos lo contará él. Voy con todo mi placer a presentar a Jesús Martínez Frías, que es geólogo planetario y astrobiólogo del CSIC en el Instituto de Geociencias. Es profesor honorífico del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro desde hace 20 años de misiones de la NASA, en particular los rovers Curiosity y Perseverance, y de la ESA, en particular BioMEX, de la Estación Espacial Internacional. Es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España y de la Real Academia de Doctores de España. Además, esta misma semana se ha anunciado su elección como presidente de la nueva Comisión de Cultura Científica y Tecnológica de la Real Academia de las Ciencias. Enhorabuena. En 2002 participó en un vuelo de la NASA para estudiar las Leónidas y ha realizado campañas para estudiar ambientes extremos en la Antártida, Mauritania, Islandia y Costa Rica. Es instructor de astronautas en el Geoparque UNESCO de Lanzarote. Ha escrito 14 libros y más de 370 publicaciones, unas 170 en revistas de impacto y algunas siendo portada en Science y Nature. Ha recibido numerosos premios, entre ellos 4 de la NASA y 8 de la ESA, la placa de honor de la Asociación Española de Científicos y varios reconocimientos en Iberoamérica, principalmente Colombia, Paraguay y Perú, país donde en Arequipa un laboratorio de astrobiología lleva su nombre, Laboratorio de Astrobiología Martínez Frías. Muchísimas gracias, Jesús. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar y antes de nada, muchas gracias al Club de Ciencia de Boadilla. Hacía ya unos cuantos años que no venía. La primera vez que estuve, hemos estado hablando al llegar, no fue aquí la conferencia, fue en otro sitio. Y la verdad es que este sitio es estupendo, es magnífico, con una pantalla mucho más grande que la otra, recuerdo. En aquella ocasión hablé de Marte, no sé de qué año fue, en el 2018 o por ahí, ¿no? O sea que ya han pasado unos cuantos años. Y como decían en la presentación, pues tiene toda la razón. Es decir, si esta misma conferencia que se llama El regreso a la Luna, pues la hubiera dado hace 20 años o 30 años, el título sería lo mismo, pero el contenido sería totalmente diferente. De hecho, las cosas van cambiando unas veces para bien y otras para mal, ¿no? Decíamos al principio que este tema no es solamente un tema científico o tecnológico de ingeniería, ¿no? Pues con astrofísica, con geología planetaria, con un montón de actividades científicas asociadas, sino que también tiene una componente política, económica y geoestratégica muy importante que en algunos casos pues decide realmente lo que va a pasar con las misiones, ¿no? o con los equipos o con los instrumentos que van en las misiones, ¿no? Entonces, bueno, ahora yo voy a intentar, como se dice, hablar del estado del arte, de la situación actual del tema, explicando algunas cuestiones sobre la Luna que nos permiten comprender por qué es interesante la Luna desde el punto de vista científico. En la Luna se puede hacer ciencia
en la Luna, sobre la Luna, ciencia en la Luna sobre la Tierra y ciencia en la Luna sobre Marte, incluso sobre más allá, ¿no? Es decir, y sobre el espacio, ¿no? Se puede hacer astronomía en la Luna de manera muy diferente a cómo se hace en la Tierra, no tenemos los problemas de la atmósfera y bueno, muchos otros aspectos, ¿no? También es una vía para ir a Marte. A mí me gusta decir que las actividades que se hacen en la Luna son una especie de hilo conductor entre el pasado y el futuro, porque la Luna conserva muchas de las claves de los materiales y de los procesos que dieron lugar al desarrollo de nuestro planeta y a la emergencia de la vida, ¿no? Nuestro planeta, la Tierra, es un planeta activo desde el punto de vista geodinámico, tiene energía. A mí me gusta decir que tiene vitalidad geológica, y la vitalidad geológica es un criterio importante para que el planeta o la Luna tenga vida. Es decir, en un objeto que no tiene actividad geológica, que no tiene energía, pues está continuamente acribillado a impactos de meteoritos y la vida tiene muy pocas posibilidades de emerger y de desarrollarse. En un objeto, en un planeta, en una luna que tiene energía, tiene capacidad de remodelar su superficie, está continuamente creando, destruyendo y modificando ambientes donde la vida puede probar, puede emerger, incluso puede evolucionar de distintas maneras, ¿no? Siguiendo distintas líneas. Y por eso hay una relación muy interesante entre la vitalidad geológica de un cuerpo planetario y la exploración astrobiológica de si ese planeta pudo tener vida en el pasado o incluso actualmente, ¿no? Sobre todo debajo de la superficie, ¿no? Porque las condiciones superficiales, como en Marte o en otro objeto, son bastante hostiles, pero debajo de la superficie sí hemos visto que hay una serie de microorganismos que viven dentro de las rocas, dentro de los minerales, que se llaman microorganismos endolíticos, ¿eh? Bueno, esto es todo un campo diferente, el tema de los extremófilos, y bueno, pues a veces con una pequeña capa de 1 milímetro o de 300 micras de polvo de basalto, de una roca típica de Marte o de la Luna, es suficiente ya para que no llegue la radiación y esos microorganismos puedan estar sobreviviendo en el interior de las rocas, ¿no? Es decir, que voy a intentar que todos estos... Me gusta esta foto, la he traído, no sé si se verá bien. He intentado comentar que se apagaran estas luces, pero espero que se vea bien así la pantalla, aunque no es el espacio profundo del negro, el negro opaco, pero me gusta esta foto porque aparece la ESA. Normalmente NASA lo que hace es que cuando pone la foto, pone sobre todo la foto con el logo de la NASA, ¿no? Pero no suele poner el de la ESA, y aquí en este, bueno, en Orión, que este es la sonda Orión, pues se ve que es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea. Me gusta mucho la foto porque se ve, bueno, pues se ve la Tierra y se ve la Luna, ¿no? El regreso a la Luna es algo bastante esperado. Después de la misión Apolo, que realmente fue un programa que se desarrolló en distintas etapas, acabó en los años 70, luego no hemos vuelto a la Luna físicamente con misiones tripuladas, pero muchas veces dicen, ¿y por qué solo se ha ido una vez y no se ha vuelto? No, no se ha ido solo una vez. A la Luna se ha llegado con misiones tripuladas 6 veces. Y ha habido 12 astronautas que han estado en la Luna, no solamente los 3 primeros y más conocidos, ¿no? Esto es algo que muchas veces no se sabe, ¿no? Luego lo comentaré. Y ahora hay una misión que está en marcha, o un programa que está en marcha, que seguramente lo conocerán, que me disculpen los especialistas que conocen el tema muy bien, que es la misión Artemisa. Artemisa era, bueno, pues la hermana de Apolo, y en consonancia con ese relato mitológico, pues la misión Artemisa va a tener distintos objetivos. Ya conocemos mucho más sobre nuestro satélite, la verdad es que conocemos muchísimas cosas. Va a tener como objetivo poner una mujer que ya va tocando, ¿no? La primera mujer que va a pisar la Luna, ¿no? Ya incluso hay algunas propuestas de astronautas, una de ellas geóloga planetaria, ¿no? Que podría, incluso se hablaba de la misión a Marte, ¿no? Pero bueno, hay candidatos y candidatas que ya están propuestos, incluso para una misión intermedia que va a orbitar la Luna, pero todavía no va a aterrizar en nuestro satélite. Este GIF animado es muy bonito. Es una de las cosas que se ven aquí, sobre todo en la Luna, es que tenemos en la Luna 2 tipos de materiales o 2 tipos de zonas en la Luna, ¿no? Lo que se llaman las tierras altas, que son más claras, las tierras altas lunares, que tienen un albedo mayor, y las zonas oscuras de la Luna, que son los mareas. La composición petrológica o la composición de las rocas geoquímica de estos materiales es diferente.
Nos va a interesar sobre todo, o sea, todos los estudios que se han hecho, las dos zonas son interesantes, pero desde el punto de vista de la habitabilidad lunar, parece que por distintas razones son más interesantes las zonas oscuras. Luego voy a explicar por qué, ¿no? Y qué tipo de composiciones son las que tienen. Pero una de las cosas que vemos en la Luna es que aquí no se ve mucho, pero realmente las zonas oscuras, las cuencas lunares, los mareas, son gigantescas cuencas de impacto. Son enormes impactos que han profundizado, han llegado incluso hasta el manto lunar, y entonces hay mares de lava. O sea, en su momento eran mares de lava que han quedado, pues si alguien ha estado en Canarias, en Lanzarote o en Tenerife, pues esos mares de lava son estas zonas oscuras con esos basaltos grises oscuros que tenemos aquí. Las rocas de las zonas claras son de otro tipo, son rocas llamadas ANT, que son otro tipo de rocas de anortosita, anorita, troctolita, pero son interesantes desde el punto de vista científico, pero no desde el punto de vista de la habitabilidad y de los recursos, porque también sabemos qué recursos tiene la Luna. Bueno, yo creo que es inevitable esta imagen. Hace unos años celebramos el 50 aniversario con Armstrong, Aldrin y Collins. Fue la primera misión, la del Apolo 11, en el año 69. Puedo comentar como una curiosidad, que a lo mejor también algunos lo saben, que hay un mineral que se descubrió en la Luna y que después se descubrió en la Tierra como en pequeñas proporciones, en proporciones trazas, y ese mineral ha recibido el nombre de los tres astronautas. Se llama armalcolita, por Armstrong, Aldrin y Collins. Entonces son unas fases muy peculiares que aparecen, después se han descubierto otras más, ¿no? La piroxferroita, la tranquilitita del mar de la tranquilidad, pero es curioso que hay fases minerales que se han descubierto en la Luna y después se ha visto que se encontraban aquí en la Tierra. Aquí en España, que tenemos una gran geodiversidad, pues existe esta armalcolita o minerales parecidos, por ejemplo, en toda la zona del sureste peninsular, en la zona de Murcia, Albacete, asociada a todo el volcanismo basáltico y de otro tipo que tenemos allí. Recuerdo que esto es solamente un comentario, ¿no? O sea, viendo la foto, ¿quiénes piensan ustedes que fue el que pisó la Luna por primera vez? Está claro, ¿no? Dice, ¿y quién es el que, bueno, también estuvo en la Luna? Pues Aldrin, ¿no? Y el que se tuvo que quedar, pues parece que está un poco más serio. Entonces, bueno, permítanme este comentario, pero parece que así nos acordamos un poco más, ¿no? Bien, esta es una imagen para que se vea cuando te preguntan, dice, ¿y por qué no hemos vuelto a la Luna? Bueno, a la Luna hemos vuelto montones de veces con misiones robóticas, misiones no tripuladas, y no solamente de Estados Unidos, sino de Rusia, de la India, de China, y un montón de misiones, ¿no? Esta es una foto que traigo porque me gusta que estoy aquí con el profesor Xie de China, porque estamos en Lanzarote, él participó en la misión Chang'e 4 de la Luna, que es una misión que además fueron los que por primera vez cultivaron en la Luna, una planta de algodón, ¿no? Y entonces vinieron a Lanzarote, vinieron a Canarias porque estaban muy interesados en los trabajos que estábamos haciendo en Lanzarote. Luego comentaré al final algo en relación con los laboratorios naturales y cómo desde la Tierra podemos trabajar también para la Luna y para Marte, con los llamados análogos terrestres. Estaban muy interesados en saber qué tipo de materiales son los que teníamos nosotros en Lanzarote, sobre todo basaltos de distinto tipo. Es una isla con más de 15 millones de años de erupciones totalmente basálticas, con distintas variaciones composicionales dentro de los basaltos, y querían saber qué semillas, qué tipo de material se cultivaba en estas rocas, ¿no? Obviamente, cuando estás en el espacio tienes que tener en cuenta una serie de consideraciones o variables diferentes. La presión es diferente, la temperatura, la gravedad, la radiación, pero el sustrato es fundamental para hacer crecer cualquier cosa, alimentos o plantas para producir oxígeno o incluso para saber qué tipo de recursos pueden tener o cómo podemos utilizar esos recursos lunares para la habitabilidad, para construir pistas de despegue, aterrizaje, caminos, carreteras. Enviar material al espacio es muy caro, extremadamente caro, cuesta alrededor de 1 millón de euros enviar 1 kilo de lo que sea, bien sea de comida o de infraestructura, y por eso cualquier cosa que sepamos que podemos encontrar y utilizar en la Luna, pues, o en Marte,
pues va a ser muy importante, ¿no? Es lo que se llama el ISRU, que es el acrónimo de la utilización de recursos in situ. Realmente otros hablan ya de minería lunar, pero realmente la minería lunar es algo que aparenta ser, por lo menos en cuanto a terminología, algo mucho más amplio, más destructivo, que desmantela la superficie, cuando el término correcto es el término utilización de recursos in situ, que en principio será pues la utilización de los recursos que estén allí para mantener o para apoyar a esa pequeña población semipermanente que tengamos en el Polo Sur, que es donde van a ir, ¿no? Bueno, que vean ustedes que ha habido muchísimas misiones. En primero voy a hablar un poco del recurso inicial, el recurso genético sobre la Luna. La Luna no forma parte aunque forma parte de manera secundaria, pero no es coetánea con la formación de los planetas telúricos o de tipo terrestre, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, sino que la Luna todo indica que se formó unos cientos de millones de años después, aproximadamente unos 400 o 500 millones de años después de la formación de nuestro planeta, cuando todavía era lo que se llama la prototierra, era un planeta que todavía estaba en unas condiciones no solidificadas del todo, pues todo indica, todos los modelos indican, además la composición y las comparaciones mineralógicas, petrológicas y geoquímicas, que se formó por el impacto de un objeto del tamaño de Marte, que se ha llamado además Theia, contra la prototierra. Ese impacto desgajó parte de la corteza terrestre y parte del manto, y es lo que se intenta simular en estas imágenes, ¿no? Estos son los modelos computerizados de cómo después del impacto pues quedaron montones de fragmentos orbitando alrededor de la Tierra, que luego posteriormente también de nuevo acrecionaron formando nuestro satélite. Y de ahí las coincidencias, las similitudes composicionales que encontramos incluso en cuanto al agua. El agua que existe en la Luna en forma de hielo tiene unas características muy parecidas también al agua terrestre, ¿no? Pero vamos, todo ello se inició sobre todo con lo que se llama la creación de planetesimales. Es decir, ya saben ustedes que para formar un objeto, ya sea un planeta, un asteroide, una luna, un planeta enano o lo que sea, se habla de dos tipos de procesos generales o genéricos, que son la creación de planetesimales, que son la unión de unos objetos con otros, dando lugar a cuerpos de mayor tamaño, planetesimales y planetas, y después hay lo que se llama la diferenciación por densidad. Es decir, por densidad se va hacia el núcleo, cae hacia el núcleo aquello que es más denso. Por eso los núcleos son sobre todo de hierro-níquel y los mantos son silicatados, en el caso de los planetas terrestres. ¿De acuerdo? En el caso de las lunas heladas tenemos otra cosa diferente, y es que las lunas se conformaron sobre todo con hielo, que el hielo es un mineral. El hielo es un mineral. A mí me gusta esto decirlo muchas veces porque a veces no somos conscientes de ello, pero el hielo es un mineral, es óxido de hidrógeno, igual que el cuarzo es óxido de silicio, es SiO2. Entonces, y tanto que es un mineral y una roca, igual que hay rocas que están hechas solamente de un mineral, como por ejemplo el yeso. El yeso son capas de rocas hechas por cristales de yeso, que dan lugar a una formación masiva, una formación litológica masiva de yeso. O las calizas son rocas que están hechas de calcita, que es el mineral, ¿no? O las dolomías de dolomita. Bueno, pues en el caso del hielo, el hielo está hecho de cristales de hielo, o sea, masivos, son formaciones masivas de hielo. Y tanto que es un mineral, una roca, que los mantos y las cortezas de las lunas heladas están fabricados, están construidos con hielo. Aquí en la Tierra estamos acostumbrados a ver el hielo en forma de agua y de vapor de agua, y claro, no somos conscientes de esa componente mineral. Yo en geología lo explico en cuanto a la astrobiología y la importancia con la vida, en que realmente nosotros cuando nacemos tenemos una componente de agua importantísima, ¿no? Incluso más del 80% somos agua, o sea que realmente somos una especie de prolongación mineralógica del agua en forma de hielo con otra serie de ingredientes de compuestos orgánicos muy importantes, ¿no? Muchos de ellos también aparecen en el espacio, ¿no? Como los aminoácidos, las purinas, las ureas, incluso ahora en algunos meteoritos se han encontrado. Hay 3 meteoritos que son Murchison, Murray y Taggis Lake, que son condritas carbonáceas, ricos en compuestos donde se han encontrado incluso las bases nitrogenadas, todas. Y la misión reciente al asteroide Ryugu pues encontró también las bases en el asteroide, trayendo solamente
pequeñísimas proporciones, ¿no? Poco más de, me parece que eran 120 gramos o 150 gramos. Es decir, que si exploráramos todo el asteroide, ¿qué podríamos encontrar, ¿no? Es decir, que... Pero bueno, que me voy, que me enrollo. A ver, sigamos. Bien, esto es lo que comentaba. Los planetas de tipo telúrico terrestre tienen la misma formación de núcleo, manto y corteza. La Luna se supone que tiene también esta misma distribución en cuanto a los modelos de diferenciación por densidad. Esta sería la relación entre el núcleo y los mantos inferior y superior. Y lo que sería más interesante es que aquí en la Tierra nosotros tenemos lo que es la corteza terrestre, está totalmente fragmentada, como si fueran las piezas de un puzzle, que van chocando unas con otras, dependiendo de si es corteza continental o corteza oceánica, y está continuamente en movimiento, ¿no? Es lo que forma las montañas cuando chocan, o cuando subduce una placa por debajo de otra, se funde y al fundir se crea una cadena volcánica. Es decir, y esto está en continuo movimiento debido a la energía, al calor que mantiene nuestro planeta, sobre todo en el núcleo y en el manto superior, en lo que se llama la astenosfera, que es la capa más superficial. Entonces, en la astenosfera es donde existen una serie de corrientes de convección, que son como las corrientes del vapor que mueven la tapadera de una cacerola, se empieza a mover, pero en este caso son corrientes en 3 dimensiones que van moviendo las placas litosféricas de la corteza y van haciendo que choquen unas con otras. Bien, en la Luna, al no tener actividad geológica, al no tener energía, tenemos solamente un objeto monoplaca. La Luna se considera un objeto monoplaca y sí se han detectado lunamotos, terremotos marcianos, pero se deben sobre todo a procesos de contracción de todo el objeto o incluso a los pequeños impactos de meteoroides que generan esos sismos lunares, pero no a que exista una actividad lunar. Es decir, que ya sabemos que la Luna es mucho más pequeñita que la Tierra, que no tiene actividad geológica y que por ello está enormemente craterizada. Y es importante desde el punto de vista científico en cuanto al pasado, porque en la Tierra, si nosotros quisiéramos estudiar cómo fueron los materiales, esos planetesimales a partir de los cuales se formó nuestro planeta y emergió después la vida, no podemos hacerlo con las rocas terrestres debido precisamente a la actividad geológica. Es decir, yo siendo geólogo es muy difícil que pueda estudiar o pueda analizar las rocas más antiguas, porque debido a esas transformaciones continuas en las que se encuentra nuestro planeta, va a ser muy difícil encontrar materiales que no hayan sufrido algún cambio o alguna transformación. Entonces, no va a haber prácticamente materiales ni rocas en algunas zonas de la Tierra que se llaman escudos o cratones, que son más estables. Si es posible, pues en Sudáfrica, en Fennoscandia, en Canadá, en algunos sitios, si hay afloramientos muy antiguos, ¿no?, donde podemos ir a ver cómo eran esos materiales. Pero siempre ha habido algún tipo de cambio porque tenemos geodinámica externa, geodinámica interna, que está continuamente transformando esos materiales. En la Luna, no. La Luna no tiene actividad geológica y por eso es una especie de gigantesco fósil que tenemos a 3 días de viaje, a 380.000 kilómetros, donde se conservan todavía muchas de esas claves químicas y mineralógicas que son parecidas a las de los planetesimales a partir de los cuales se desarrollaron los primeros afloramientos en nuestro planeta, ¿no? Es decir, que si queremos conocer nuestros orígenes, pues también tenemos que acudir a estudiar los meteoritos o a estudiar la Luna, ¿no?, que son objetos mucho más indiferenciados que las rocas terrestres. Esto en cuanto a la geología lunar. Aquí he traído algunos aspectos importantes. En cuanto a composición, no voy a dar mucha terminología ni de piroxenos ni olivinos, pero bueno, hay una serie de afloramientos ricos en olivino. El olivino es este mineral de color verde, que lo habrán visto ustedes, para no entrar demasiado en que se ve en Canarias. El olivino es una mezcla de 2 minerales. Realmente el olivino no es un mineral en sí mismo. El olivino es lo que se llama una solución sólida de 2 minerales que se llaman forsterita y fayalita, que es el silicato de magnesio, la forsterita, y la fayalita, el silicato de hierro. Entonces, dentro de esa solución sólida es como una línea donde hay 2 términos y hay montones de términos intermedios. Es decir, hay olivinos que son más ricos en magnesio o más ricos en hierro, dentro de esa línea general. Hay otro tipo de olivinos que son cálcicos, que se llaman larnita, pero esos son olivinos más extraños, más raros. Bien, aquí ya disponemos desde los orbitadores de una cartografía general donde vemos estas zonas
Bueno, aquí tenemos la composición, el espesor cortical. Sabemos que el espesor cortical de la corteza lunar varía. Aquí tenemos 0 en estas zonas, las zonas donde ha habido sobre todo esos impactos, las zonas de cuenca, y un espesor mucho mayor con estos colores amarillos y rojizos, ¿no? Aquí tenemos una cuenca gigantesca de impacto que se llama la cuenca de Aitken, que es una cuenca enorme, y bueno, todo parece indicar, ahora lo veremos, que un objeto enorme es el que pudo generar esto, e incluso parte de ese objeto puede quedar por debajo de la superficie, ¿no? Esto es un descubrimiento bastante reciente, es de hace unos pocos años, del año 2019. Esta es la cuenca de Aitken. El polo sur de la Luna está enormemente craterizado. Realmente la Luna también ha sido muy importante, es que no me puedo meter en todos los temas desde el punto de vista de la astrobiología y del origen de la vida, porque de alguna manera ha hecho como de escudo, ¿no? Entonces, la vida ha podido emerger de manera un poco más tranquila porque la Luna ha evitado que todos esos impactos alcanzaran nuestro planeta, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esa gigantesca cuenca de impacto, Aitken, que tiene además muchos otros cráteres, y lo curioso es que por estudios geofísicos se ha encontrado una anomalía muy importante aquí, con un objeto muy rico en hierro por debajo de la superficie de la Luna. Esto no tiene nada que ver ni con los ovnis ni nada. Las explicaciones que se han dado han sido de dos tipos los autores. Una, que ese objeto ha penetrado y ha quedado atrapado parte de ese objeto. Bueno, la mayor parte, cuando se produce un impacto de estas características, se desintegra. Y lo que queda es una especie de impronta geoquímica que nos da a conocer cuál era la composición. Pero si el objeto era tan grande, tan enorme, parte de ese objeto puede penetrar y llegar hasta el límite entre la corteza inferior y el manto superior. Entonces, esa sería una de las explicaciones. Y otra explicación es que el propio manto lunar tuviera lo que se llama una inmiscibilidad petrológica. Entonces, las fases inmiscibles de los sulfuros y de los óxidos pues se quedaran en unas determinadas zonas con respecto a las fases silicatadas. Pero vamos, viendo que está justo en lo que es el centro del cráter de impacto, la primera hipótesis parece bastante plausible, ¿no? Pero bueno, para que se den cuenta ustedes que hace apenas poco tiempo y todavía se siguen descubriendo cosas que no conocíamos de la Luna, ¿no? Este es un trabajo del año 23, que es curiosísimo, y es que se ha detectado por primera vez, bueno, aparte se han detectado los elementos radiactivos por debajo de la Luna, que ya se sabía que en los basaltos hay distintos tipos de componentes, tierras raras, fósforo, potasio, muchas variedades, pero aquí lo que han detectado ha sido un batolito granítico, como los que tenemos aquí en la sierra, al lado, ¿no? O sea, un plutón, lo que llamamos los plutones, ¿no? Entonces se ha detectado por primera vez en el año 2023 que no solamente hay un magma volcánico, basáltico, sino que hay un magma profundo plutónico, como el que tenemos pues aquí al lado, en Guadarrama. Bien, la Luna tiene lo que se llama una dicotomía lunar, es decir, que no son exactamente iguales las dos caras. Esta cara más, la far side, el lado más lejano, está mucho más caracterizado, pero para que vean ustedes que ya existe un conocimiento bastante bueno, existen incluso mapas mineralógicos y químicos, geoquímicos de la Luna, ¿no? Hechos, bueno, China recientemente ha hecho probablemente uno de los mapas más detallados de nuestro satélite, ¿no? Rápidamente, en cuanto a las explicaciones del volcanismo, esto lo tengo escrito aquí, después de la formación de la corteza y la solidificación de lo que era el océano de magma, esos mares, los mares lunares, varios impactos meteoríticos produjeron estas grandes cuencas, generando lo que se llaman los fundidos de impacto, que no tiene una traducción, son los impact melts, los fundidos de impacto. Las cuencas mayores se rellenaron con enormes flujos de lava basáltica y la actividad volcánica disminuyó con el tiempo, se supone que al principio de la evolución de la Luna. Bien, esto también ha cambiado. Hace aproximadamente unos meses se ha descubierto que la actividad volcánica lunar pudo ser mucho más prolongada en el tiempo de lo que en principio se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista de la volcanología lunar o geología lunar es interesante también, ¿no? Existen espectaculares frentes de flujos de lava que se extienden incluso 1.200 kilómetros, o sea, enormes. El flujo de lava discurre con mucha mayor facilidad que en la Tierra. También se forman tubos volcánicos
con más facilidad y con mucho más recorrido, con mucha más extensión, más amplitud. Existen lo que se llaman los riles sinuosos, terrazas de lava, cráteres de halos oscuros, depósitos de piroclastos, como los que se ven en Canarias, con distinto tipo de granulometría, desde los más finos hasta los más gruesos. Existen domos, existen conos de escoria, y bueno, aquí tenemos algunos de estos domos, en Kepler, Gambar, Mitchius, y bueno, son equivalentes a los volcanes en escudo terrestre. Los volcanes en escudo terrestre se llaman así porque son volcanes que tienen una pendiente muy suave y tienen una morfología muy parecida a la del escudo de un guerrero. Por ejemplo, el Monte Olimpo de Marte, que es gigantesco, es enorme, también es un volcán en escudo, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, los basaltos lunares, que son los más interesantes, es para ponerles un poco en contexto de qué es lo que tenemos allí. Se caracterizan por esto, su naturaleza vesicular, tienen montones de vesículas, es decir, que han perdido los gases con gran facilidad y por eso quedan todas esas vacuolas. Un alto contenido en hierro y magnesio, un alto contenido bimodal en titanio. El hierro y magnesio y el alto contenido en magnesio también es por la temperatura del magma. Los magmas primitivos de nuestro planeta, cuando estaba mucho más caliente, eran unos magmas mucho más ricos en magnesio, es lo que llamaban las comatiitas, ¿no? Unos magmas que circulaban también, al ser estar más calientes, circulaban, la viscosidad era menor, circulaban con más facilidad, ¿no? Están empobrecidos en elementos alcalinos con respecto a los basaltos terrestres, tienen un bajo contenido en sílice, bueno, aquí estoy resumiendo muchísimo, y tienen una mineralogía similar a los terrestres, aunque químicamente no tienen agua, o prácticamente no tienen agua, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de estos basaltos. El de arriba es un basalto de una roca traída por las misiones Apolo, que trajeron bastante material, y el de abajo es una lunaíta. Las lunaitas son meteoritos lunares, que tampoco se han conocido hasta que fuimos a la Luna. Después de llegar a la Luna, se pudo estudiar la cantidad de material lunar que se trajo, y algunos meteoritos diferenciados que se pensaba que procedían de grandes asteroides condríticos normales, acondríticos, porque ya están diferenciados, después se ha visto que son lunaitas. Y se ha visto sobre todo por las relaciones isotópicas del oxígeno. El oxígeno 16, 17 y 18, que son los tres isótopos del oxígeno, tienen unas líneas diferentes en la Tierra, en la Luna y en Marte. Es decir, que ahora, aparte de otras características geoquímicas, es decir, que podemos reconocer cuando los meteoritos, los gigantescos impactos, eyectan material que es atrapado por la gravedad terrestre en forma de meteoritos. Entonces tenemos alrededor de un centenar de meteoritos lunares, de lunaitas, en la Tierra y otro tanto de meteoritos marcianos. Curiosamente, esto fue el año pasado, estudiando las rocas que trajeron en las misiones Apolo los astronautas, esto es una cosa muy anecdótica, pues una de las cosas que se encontró es que había un pequeño fragmento de roca de la Tierra en la Luna. Es decir, también es casualidad que vayas a la Luna a coger material y te traigan una roca terrestre, ¿no? Pues encontraron un pequeño fragmento de roca terrestre en el material lunar. Es más difícil que haya meteoritos terrestres porque la Tierra es mucho mayor, tienen que vencer en el proceso de eyección una gravedad mucho mayor, pero en la Luna pues hay objetos lunares. Incluso se ha pensado que podría haber en Marte, aunque es más fácil que haya de Marte a la Tierra, que es más pequeño, el tamaño de Marte está entre la Luna y la Tierra, que al revés. Bien, aquí en geología pues podemos estudiar los minerales, esto es con el microscopio petrográfico, un microscopio muy sencillo pero muy útil. El microscopio lo que hacemos es una placa muy fina del material, la cortamos, hacemos una placa muy fina, podemos estudiar con microscopía de luz transmitida, se transmite la luz a través de la placa, de la roca, y podemos estudiar todos los minerales que hay, y cuando los minerales no dejan pasar la luz, que como los minerales opacos que vemos aquí, que son las fases metálicas, se utiliza otro tipo de microscopía, que es la microscopía de luz reflejada. Luego hay otros tipos de microscopía mucho más detallada, la microscopía electrónica de barrido, de transmisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos, por ejemplo, estos cristales, para que vean ustedes, a nosotros en geología nos permiten determinar la historia evolutiva del material. Es decir, nosotros estudiando qué materiales tenemos aquí, podemos saber cuáles se han formado antes, cuáles se han formado después, y las condiciones termodinámicas sabiendo qué minerales son. Es decir, estas son plagioclasas, por ejemplo. Estos de colores más brillantes son olivinos. También hay piroxenos. Las plagioclasas se reconocen bien
por estas líneas que se llaman maclas polisintéticas, o sea, es decir, que tienen una serie de mecanismos de maclado, ¿no? de presión al crecimiento, ¿no? Entonces, estudiándolos podemos saber pues, si primero se ha formado el olivino, primero se ha formado la plagioclasa, o si, por ejemplo, el material se ha corroído por procesos posteriores y se forman bordes de corrosión. Es decir, esto nos permite estudiar la historia evolutiva del material, ¿vale? En la Luna, en asteroides y en meteoritos y todo, ¿no? Bien, esta es la petrología de las tierras altas. Este es el típico diagrama triangular. En las tierras altas, en este triángulo, pues tenemos plagioclasa, piroxeno y olivino, que son los tres tipos de silicatos principales. Las plagioclasas son feldespatos. No quiero aburrirle mucho con términos, pero plagioclasas son un tipo de feldespatos que son ricos en sodio o ricos en calcio. Las ricos en sodio se llaman albitas y las ricos en calcio se llaman anortitas. Pero bueno, haciendo esta clasificación nos permite más o menos establecer dónde se encuentran los distintos tipos de rocas y de materiales que nosotros encontramos, porque tienen fundamentalmente estos tres componentes mineralógicos. Los feldespatos son tectosilicatos, los olivinos son nesosilicatos y los piroxenos son inosilicatos. Esto, aquí tenemos algunos expertos en química también en la sala, nos pueden hablar de ello, pero los silicatos también polimerizan. Muchas veces cuando a mí me preguntan, ¿y podría ser posible que la vida se desarrollara a partir de la sílice y tal? Digo, bueno, pues podría ser, ¿no? Pero parece que aquí en la Tierra ha elegido el carbono, ¿no? Para hacer esas polimerizaciones y esas complejidades que hace, ¿no? Pero sí es cierto que en lo abiótico, al menos en nuestro planeta y en otros planetas, los silicatos también polimerizan. Tenemos nesosilicatos, que son silicatos en grupos aislados, sorosilicatos, que son silicatos en grupos de dos, los inosilicatos, como los piroxenos y los anfíboles, que son silicatos en cadenas, los filosilicatos, que son silicatos en capas, que son las micas, la moscovita, la biotita, y los tectosilicatos, que son silicatos en cadenas tridimensionales, que son el cuarzo y los feldespatos, entre ellos las plagioclasas. El otro feldespato potásico, que sería la ortosa o la ortoclasa, ¿no? Es decir, que de alguna manera existe una polimerización también en la sílice que permitiría, tal vez en otro contexto, en otro planeta, eso no lo sabemos, es pura especulación, pero sí permitiría esa polimerización de los materiales y tal vez conjunta con otra cosa, ¿no? Pero no lo sabemos, ¿no? Bien, rápidamente, esta es una de las cajas donde trajeron las rocas lunares, trajeron más de 380 kilos de rocas lunares en todas las misiones, en las misiones Apolo. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos, parecen rocas normales, son brechas feldespáticas, anortositas, esférulas de vidrios de impacto, que también los hay, como el material está expuesto a continuos impactos, no está protegido ni por la atmósfera, ni tiene campo magnético, ni nada, pues el material está acribillado a impactos y esos impactos lo que hacen es que generan la vitrificación de los silicatos y se producen estas esférulas de impacto que ven ustedes aquí, no sé si se ven muy bien, son de color oscuro, ¿no? Tenemos aglutinados, tenemos suelos de distinto tipo, aunque no es el concepto de suelo terrestre, es un concepto más que se llama regolito. El regolito es el material superficial, el material fragmentario de un cuerpo planetario. Bien, ya hemos visto más o menos qué tiene la Luna, cuáles son sus características litológicas, qué tipo de materiales hay en los marias, es sobre todo hierro y titanio, el material que nos va a interesar. Pero ¿cuál es la composición del suelo lunar? Pues la composición del suelo lunar es interesante porque tiene oxígeno. El oxígeno va a ser muy importante para las futuras misiones tripuladas. Es decir, que si nosotros consiguiéramos un método para extraer el oxígeno de las propias rocas lunares, pues sería muy importante como un recurso de habitabilidad. Es decir, no tendríamos que llevar todo el oxígeno, sino que podríamos intentar extraer el oxígeno del propio material. Entonces, ya hay procesos que están en marcha de extracción del oxígeno de los silicatos y de los óxidos, concretamente de un óxido que hay en la Luna que se llama ilmenita, que es un óxido de hierro y titanio, que luego lo veremos, ¿no? Pero aquí tenemos pues, la composición del suelo lunar, que es bastante bien conocida. Aquí tenemos que, bueno, pues los trabajos geológicos que se desarrollan en la Luna, incluso con el martillo de geólogo,
Siempre se dice que el martillo de geólogo y la gente se ríe, pero a mí me gusta explicar que un martillo para un geólogo es como un lápiz para un matemático, o sea, la herramienta realmente está en el cerebro, ¿no? Pero el martillo es fundamental para poder ver un poquito más allá de los materiales que hay, ¿no? Aunque obviamente hay métodos mucho más sofisticados. Estos son los denominados suelos anaranjados lunares. Estos suelos anaranjados lunares los descubrió Harrison Smith. Hasta el momento el único científico que ha estado en la Luna ha sido un geólogo, Harrison Smith, que fue también senador de los Estados Unidos después por el Partido Conservador. Yo pude contactar con él porque quise traerla a España, pero claro, me pedía 6.000 euros para dar la conferencia. Y claro, me decía, bueno, yo lo entiendo, le dije, bueno, podemos pagarte el viaje y darte 300 euros, pero como mucho y tal. Pero claro, él pedía 6.000 euros, pero lógicamente, aparte de que era un senador y todo eso, decía, bueno, es que quien me suele pagar a mí cuando doy conferencias son todos los logos que hay detrás, son como en la Vuelta Ciclista, los futbolistas, pues todos los logos que hay detrás son los sponsors, los patrocinadores que pagan la conferencia. Pero bueno, por lo menos pude hablar con él y comentarle la posibilidad de venir, aunque no vino. Pero bueno, estos suelos anaranjados lunares los descubrió él. Además, en Internet, si lo quieren buscar, está el diálogo completo que dijo, oye, mira, fíjate, esto es naranja, ¿qué puede ser? Tal, no sé qué. En la misión Apolo 17 es donde lo descubrieron. Y lo que descubrieron es que había montones de cristales de ilmenita y esférulas de impacto. Y la ilmenita, que es ese óxido de hierro y titanio, pues es el que da el color anaranjado a estos suelos, ¿no? Y luego se ha visto que estos suelos lunares pues son un recurso muy importante para utilizarlo in situ. Aquí tenemos el mapa de la sonda Clementina, por ejemplo, el mapa de la cara normal y la lejana, y vemos que todas las cuencas de impacto están enriquecidas en este óxido. ¿Por qué? Porque son los mareas de basaltos. En los basaltos es donde está esta ilmenita. De hecho, los primeros estudios que yo hice hace muchísimos años en el precámbrico, como digo yo, trabajando en análogos, los hice en Canarias, y la ilmenita, las fases de ilmenita y magnetita son con las que primero yo me introduje al estudio de los materiales lunares. Aquí tenemos el enriquecimiento esto es porcentaje en peso, el weight percent, porcentaje en peso de hierro, desde 0 a 14, y como ven ustedes, pues los materiales más amarillos y rojizos están ocupando las zonas de los mareas lunares. ¿Y qué pasa? Pues que con el titanio tenemos lo mismo, el titanio también en porcentaje en peso, pues tenemos que hay una coincidencia del hierro con el titanio por el enriquecimiento en este mineral, en la ilmenita que descubrió Harrison Smith. Bien, aquí tenemos también algunas correlaciones entre el dióxido de titanio, el contenido en helio. El helio también es importante. Aquí tenemos el regolito de los mares lunares y el regolito de los highlands, de las tierras altas, y vemos, bueno, el contenido es mucho inferior, muy inferior en los highlands, mucho más rico en los mares lunares. Estos gráficos son de Harrison Smith, por cierto, de un curso que tenía, ya está jubilado, sobre recursos del espacio cercano a la Tierra, ¿no? El helio es muy interesante también porque, incluso como recurso energético, aunque esto a mí se me escapa como geólogo, pero es más para los físicos que trabajen con hidrógeno y con otras fuentes de energía, es que la Luna, al no tener atmósfera, está expuesta directamente al viento solar. El viento solar es un viento que es fundamentalmente rico en hidrógeno y en helio, y este viento, cuando choca contra la atmósfera, contra el campo magnético de la Tierra, pues este viento solar es el que produce pues, las auroras y todos esos efectos que nosotros vemos. Pero en la Luna no hay campo magnético ni hay atmósfera. Bueno, hay una atmósfera ultra tenue para los más sofisticados, pero no hay atmósfera. Entonces, lo que hace el hidrógeno y el helio es que penetra varios metros en el regolito lunar. Entonces, hay algunos autores, algunos expertos que han propuesto que este helio podría ser una fuente futura de energía, incluso hacia la Tierra, ¿vale? Otro recurso importantísimo de la Luna es el agua. Obviamente en la Luna no hay agua ni líquida, ni hay lagos, ni nada, pero sí se ha visto que hay que la abundancia de agua superficial puede variar en 200 partes por millón en un solo día. Es decir, aquí tenemos las zonas enriquecidas en H2O, no sé si lo ven aquí, con los colores también rojizos y violetas, y vemos dónde se encuentran los materiales que están más enriquecidos en agua. En la Luna hay 3 tipos de agua.
Se ha descubierto que hay tres tipos de agua. Hay lo que se llama un agua intraformacional muy antigua, de hace 4.000 millones de años, que ha quedado atrapado como pequeñas partículas nanoscópicas de hielo en el regolito y en las rocas. Hay también un agua que es alóctona, que no es un agua lunar, que es cuando los cometas pasan cerca de la Luna, parte de ese hielo cometario queda atrapado en algunos bordes de los cráteres en forma de hielo, es decir, sería un hielo que no sería un hielo lunar, pero que está en la Luna. Y se ha descubierto también, pues hace ya, ahora ya no es tan reciente, hace unos 10 años aproximadamente, que existe una especie, entre comillas, de ciclo del agua en la Luna. Y es que el viento solar, que es un viento rico en hidrógeno y en helio, ese hidrógeno choca contra los materiales silicatados y contra los óxidos de la superficie lunar y se están formando actualmente, por esa interacción del hidrógeno solar con el oxígeno de los silicatos y de los óxidos, se están formando actualmente pequeñísimas partículas de hielo en la Luna. Esto es muy interesante porque por eso se habla de una especie de ciclo lunar, ¿no?, del agua. Bien, este es el tuit que puso en su momento el que era el responsable de la NASA para la misión Artemisa. Y bueno, esto lo he actualizado ahora a diciembre del 2024. Ya hay 52 países, no sé si habrá alguno más recientemente, creo que no, 52 países que han acordado. Es muy importante que haya estos acuerdos Artemisa para que la forma de trabajar, y esto ya incluso a efectos legales de qué se va a hacer con los recursos, cómo se van a llevar a cabo los trabajos, los protocolos de buenas prácticas, es muy importante que haya unos acuerdos internacionales para el desarrollo de todas estas actividades. Y bueno, pues que sepan ustedes que ya para el programa Artemisa, que es un programa que está en marcha en varias fases, pues ya hay más de 50 países, entre ellos España, que bueno, pues hemos decidido seguir adelante. Hay otros que no, ¿no? Pues por ejemplo, no está Rusia, no está China, entonces bueno, es lo que hay, ¿no? Este es un esquema bastante bueno. Esta es una imagen de un periódico, no recuerdo cuál es, que me disculpe, pero es que me gusta bastante porque, aunque luego ha habido bastantes retrasos, en algunos casos, bueno, no muchos, ¿no?, pero de 5 o 6 meses, pero estas eran las fases que se prevían, ¿no? El 29 de agosto del 22, el primer vuelo de prueba de Artemisa 1, en el 24, Artemisa 2, primera tripulación, órbita lunar sin aterrizaje, Artemisa 2, septiembre del 25, 3, 4, finales del 24, para el 25, es decir, si todo va bien, va a haber retraso, pero si todo va bien, para finales de este año o el año que viene, vamos a tener ya que esto es algo real, es decir, no estamos muy alejados en el tiempo, ¿no? Sin embargo, todo está cambiando bastante. Ya ha habido cambios en Estados Unidos políticos muy importantes, relevantes, como saben ustedes. Entonces, hay otro tipo de prioridades. Parece que no se va a abandonar el programa Artemisa, pero, por ejemplo, para llegar a Marte se pensaba que la Luna fuera una pasarela importante. Hay otra opción en paralelo que se está ahora mismo evaluando, es llegar directamente a Marte sin pasar por la Luna. Entonces, esto cambia las prioridades, cambia la forma de actuar y cambia también los recursos económicos que se van a dedicar a unas cosas y a otras. De todas formas, esto que yo sepa todavía no ha cambiado. Es decir, que puede que haya dos vías paralelas. Una que siga más lenta lo que es el programa Artemisa y el Gateway lunar y el desarrollo de todas las actividades para llegar a Marte, y luego, en paralelo, un intento de ir y volver rapidísimo, ¿no? Bien, la salida de Artemisa, el primero fue en noviembre del 2022, hace ya, bueno, ya vamos camino de los 3 años. Esta es la fotografía de portada, aunque aquí, como ven ustedes, pues no está la ESA, y algunas imágenes pues muy bonitas que traigo para que las vean, que son, bueno, pues una especie de actualización de lo que empezamos a ver, muy diferente a las visiones antiguas de los años 70 y otras misiones robóticas, ¿no? Tenemos visiones preciosas de nuestro planeta desde Orión o desde la Luna, ¿no? Tenemos unas resoluciones tremendas, ¿no? Esta es la tripulación de sobrevuelo de Artemisa 2, que ya está seleccionada, con Christina Koch, Victor Glover, Wright Wiseman. Es decir, que estos parece que van a orbitar, estos astronautas, alrededor de la Luna, pero no va a ser la tripulación que va a bajar a la Luna.
O sea, va a haber otra diferente, al menos eso es lo que se prevé, ¿no? Y hay 3 estadounidenses y un canadiense, y una mujer. Bueno, si tuviéramos que empezar a elegir, pues ya pues habría una mujer, una persona de color, un canadiense, 3 estadounidenses, es decir, que ya... uno de los objetivos fundamentales es el Moon Village. El Moon Village no es realmente un objetivo de la Agencia Espacial Europea, pero es una configuración que está prevista y que va a ser similar a las bases que tenemos en la Antártida o en el Ártico. La idea es extrapolar esas bases con los avances, los progresos que se han hecho en la Estación Espacial Internacional, que le queda poco tiempo también, le queda poco tiempo de vida, pero la idea es aprovechar todos esos progresos científicos y tecnológicos para establecer una pequeña base en nuestro satélite. Como ven aquí tienen unas máquinas. Aquí están estas bases modulares, que serían el módulo de habitabilidad, el módulo de, pues energético, etcétera, y como ven, estarían recubiertas de regolito lunar. La idea es recubrirlas también para intentar mitigar esos impactos de meteoroides, pero sobre todo por la radiación cósmica. Se ha visto que la radiación cósmica puede penetrar hasta varios metros y por eso tiene que haber un recubrimiento del regolito basáltico, porque se ha visto que actúa de escudo. Este regolito basáltico, nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, en las cámaras de simulación de ambientes planetarios, y para la luz ultravioleta marciana, que está entre 200 y 400 nanómetros, con 1 milímetro o 300 micras es suficiente, pero la radiación cósmica es mucho más penetrativa y se requieren varios metros de regolito. Bien, este es el polo sur lunar, la gigantesca cuenca de Aitken. Hay un montón de cráteres, es decir, después de la formación del cráter ha habido un montón de impactos que han generado todos estos cráteres. El primero que se propuso fue el cráter Shackleton, que es donde todo parece indicar que iba a ir la primera base semipermanente lunar, en el polo sur de la Luna, en la zona de borde del cráter Shackleton. Podría variar y ser otro cráter el que se utilice, pero son varios criterios los que se han utilizado para seleccionar esta zona. Se ha encontrado hielo de agua en toda esta zona de Aitken, y además se ha visto, por ejemplo, que la iluminación es prácticamente permanente a lo largo del todo el año, es más del 80%, no hay que llevar energía para suplementar que tengamos iluminación para trabajar, sino que ya es una zona que está iluminada en todo el año. Y además se ha visto que tiene, además del hielo, en estos cráteres de impacto hay recursos, hay ilmenita y hay otra serie de recursos como los basaltos de tipo crep, los basaltos ricos en tierras raras, fósforo y potasio. Bien, esta es la envergadura comparada, el tamaño comparado, la morfología comparada del cráter Shackleton con el Gran Cañón, para que vean ustedes el tamaño de este cráter. Y bueno, aquí se comenta esto más del 70%, en algunos casos más del 80% de la iluminación. Y que estaríamos aquí, en esta zona, es donde con toda probabilidad se va a establecer la próxima base semipermanente dentro de la misión Artemisa. Bien, esto es lo que comentábamos antes de empezar, que el proyecto este de los Viper o los Viper, esta es la simulación que se hizo en laboratorio. Estarían equipados con un montón de instrumentos que permitirían realizar ensayos químicos importantísimos y mineralógicos, pero parece que este proyecto también se ha paralizado, es decir, sobre todo por problemas económicos. Puede que se reutilice el material, puede que se retome posteriormente. Yo creo que todo va a depender mucho de la otra superpotencia también, ¿no? De China sobre todo, porque ahora mismo hay una lucha importantísima. Nadie descarta que incluso China pueda llegar a Marte antes que de manera tripulada que Estados Unidos, porque van a una velocidad tremenda. Ahora mismo el único rover que hay en la superficie de Marte, que no es norteamericano, que está en el Curiosity y el Perseverance, que es donde nosotros estamos trabajando, es el rover Zhurong chino, que bueno, se supone que está muerto porque no transmite datos, pero los chinos van a toda máquina, o sea, son una auténtica superpotencia y hay que tratarlos con mucho respeto porque llevan una velocidad tremenda en los desarrollos científicos y tecnológicos.
Bueno, esto es para decir que en la Luna también estuvimos trabajando nosotros, pues ya en el año 2005, el tiempo pasa, hace 20 años. Yo pude codirigir el trabajo de un estudiante, José Luis Fernández Avellán, en la Escuela de Ingenieros, que se titulaba así, ¿no? Y además consiguió José Luis la matrícula de honor, ¿eh? Y fue un tema que no fue fácil que lo aceptaran en el departamento hace 20 años, en el departamento de la Escuela de Ingenieros de Minas, ¿eh? Se llamaba Estudio del establecimiento de una base semipermanente en la Luna, condiciones y viabilidad de la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Y bueno, pues José Luis hizo un trabajo magnífico, ya propuso el Polo Sur, hizo un levantamiento tridimensional, incluso propuso que la base estuviera también en el borde de uno de los cráteres, es decir, que desde España pues, también se están haciendo un montón de cosas interesantes en relación con la Luna y con Marte. Este es un trabajo mucho más reciente de otra estudiante, bueno, ya no es estudiante de doctorado porque ha leído la tesis hace aproximadamente un mes y medio, que es Yasmina Eymachet Sánchez, y este es el desarrollo de la primera base lunar española, que lo ha hecho ella en su tesis doctoral, ¿no? Además, ella ha hecho una cosa importantísima en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Y es que ella ha consultado para su tesis con muchísimos astronautas, ¿no? 24, 25, 28 astronautas me parece que son, ¿no? Entonces, cada uno le ha dado su visión de cómo debería ser esa base para que ella, como arquitecta, la desarrollara. Unos astronautas son médicos, otros son ingenieros de materiales, otros son pilotos, otros son geólogos o lo que sea, ¿no? Entonces ella envió esa encuesta a todos ellos y con los resultados de la encuesta pues también les sirvió para realizar estos diseños, ¿no? En cuanto al material de la Luna, también se puede estudiar, como comentaba al principio, con los denominados análogos terrestres, es decir, laboratorios naturales. Nosotros en Canarias tenemos también en Campos de Calatrava, en la zona volcánica de Calatrava, pues tenemos una zona importantísima con basaltos, en otras zonas de la península, pero fundamentalmente Canarias, ¿no? Los primeros estudios sobre fabricación de simulantes lunares, trabajar con materiales de la Luna, es muy complicado porque son muy escasos, no hay prácticamente, pero podemos simular los materiales fabricándolos nosotros, fabricar el simulante. Los primeros estudios los hicimos hace 15 años, en el 2010, y lo publicamos además aquí. Este fue el artículo, y aquí tenemos la composición de Lanzarote, Tenerife, el hierro, es decir, distintos tipos de materiales que se... Y recientemente, esto ha sido hace unos pocos años, he tenido un estudiante de máster que le propuse hacer un trabajo precioso y es fabricar el primer simulante lunar real que fuera oficial, ¿no? No hay más de 8 o 9 simulantes en todo el mundo, del JPL y de varios sitios, los chinos también tienen su simulante, pero nosotros en el IGEO fabricamos este simulante en 2 fracciones, que son las 2 fracciones más importantes que hay en la Luna, y esto pues conseguimos que se publicara en Scientific Reports del grupo Nature, el primer simulante lunar que era equivalente a los materiales del Apolo 14, de la zona de Framaurdo, ¿no? Con Fernando Alberquilla, que fue el estudiante. Él ahora está en el País Vasco trabajando en misiones a Marte, aunque también sigue trabajando en temas de la Luna, ¿no? Que le gusta. Otro estudio muy interesante que hemos hecho desde España en relación con la Luna es este experimento que lo hicimos con la Escuela de Ingenieros de Caminos. Como les comentaba, pues el material de la Luna se va a utilizar para hacer caminos, carreteras, pistas de despegue, aterrizaje, los escudos antirradiación. Entonces, desde Ingeniería de Caminos estaban muy interesados también en ver de qué manera podíamos utilizar ese material. Nosotros con los materiales basálticos, esto es un basalto cortado de Lanzarote, de una zona de Lanzarote que se llama Tao, que es donde encontramos que este simulante se parecía mucho a la zona de Framauro, del Apolo 14, lo que hemos hecho ha sido, lo enviamos en un pico satélite en el año 2022, en un Falcon 9, desde Cabo Cañaveral, conseguimos hacer el primer estudio geológico y astrobiológico para saber cómo se comportaba este material en condiciones de espacio, enviándolo en un cohete de Elon Musk, obviamente, ¿no? Que es donde se ha enviado también el SpainSat recientemente, ¿no? Entonces, este pico satélite español, este fue un trabajo muy bonito que hicimos, y bueno, pues este fue el Falcon 9, donde salió hace ya camino de 3 años, o 3 años ya han pasado porque fue en enero, el pico satélite nuestro.
Y bueno, simplemente decir que en estos análogos terrestres nosotros estamos trabajando en una zona privilegiada, que es Lanzarote, que hemos impulsado desde hace un montón de tiempo. Esta es una imagen del Parque Nacional de Timanfaya, desde el mirador, donde se ven pues, los conos alineados, los rieles sinuosos, todo el material es basáltico, se ven los límites de las coladas, etc. Este es un estudio muy interesante. Se ha visto que en la Luna existen cuevas, probablemente tubos muy alargados, muy extensos de cuevas lunares. Incluso se está viendo que estas cuevas lunares podrían ser muy importantes para la habitabilidad de los futuros astronautas. Es decir, que no solamente podríamos llevar los módulos, sino que se podrían aprovechar estos tubos de lava, estas cuevas volcánicas, también para que los astronautas pudieran habitar allí estando protegidos de las condiciones de radiación. Y aquí está esa paradoja de que si en el pasado nuestros antepasados se protegieron de las condiciones hostiles del entorno utilizando las cavernas, las cuevas, pues es curioso pensar que en el futuro también pueda haber una especie de cavernícolas lunares o cavernícolas planetarios que se protejan de las condiciones hostiles de radiación en la Luna o en Marte. Esta es una imagen de los cráteres lunares que estarían, o sea, los jameos, serían parecidos a los jameos de Lanzarote, estarían alineados, y estos son los jameos que desembocan aquí en la zona de la Cueva de los Verdes y jameos del agua del volcán de la Corona. Aquí tenemos en una de estas entradas del volcán, este es un proyecto donde colaboran también microbiólogos que están estudiando los microorganismos que viven en esta zona. Y bueno, esta es una foto reciente, de hace un año aproximadamente, porque hubo un congreso en Lanzarote de cuevas planetarias, bueno, pues donde participó bueno, pues miembros de la NASA, expertos en tubos planetarios de todo el mundo, ¿no? Esta imagen me gusta bastante, es uno de los laboratorios que tenemos en el IGEO. En el IGEO tenemos dos laboratorios, aunque a mí me gusta decir que Lanzarote es el laboratorio, es decir, que no es un sitio donde tengamos los equipos, que sí, tenemos sitio donde tenemos los equipos, ¿no? Pero realmente desde el punto de vista geológico o astrobiológico, toda la isla en sí misma es un laboratorio natural, ¿no? Pero aquí tenemos dos laboratorios, uno está en la Cueva de los Verdes, que es donde está en esta prolongación del tubo de lava de la Cueva de los Verdes, tenemos una serie de equipos, y también tenemos otro laboratorio subterráneo por debajo del Parque Nacional de Timanfaya. Entonces aquí tenemos, esto forma parte del curso de instrucción de astronautas que se llama Pangea, que está liderado por Francesco Sauro y Loredana Besone, donde ya hemos realizado desde el año 2016 bastantes ediciones de este curso. Y me gusta porque aquí está la astronauta italiana Samantha Cristoforetti y aquí está el astronauta alemán Matthias Maurer, y están en dos zonas de la isla subterráneas y están haciendo análisis y transmitiéndose esa comunicación como si estuvieran trabajando, por ejemplo, en tubos lunares o en tubos marcianos, ¿no? Aquí hay una foto que me gusta bastante también, y es que estos dos mismos astronautas coincidieron después en la Estación Espacial Internacional, es decir, que nosotros los tuvimos en Lanzarote y después han estado los dos juntos en la Estación Espacial, ¿no? Y estas son las fotos de los astronautas que hemos instruido hasta el momento. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar de instructor de astronautas, ¿no? Pero bueno, hasta el momento soy el único científico español, es un orgullo bastante importante. Y bueno, pues por nosotros han pasado astronautas de la NASA, como estas dos mujeres, astronautas de la JAXA, japoneses, y el resto son astronautas de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y luego es muy agradable porque te dedican las fotografías y te firman, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, destacar simplemente que en la primera edición tuvimos al señor Pedro Duque como alumno, entre comillas, aunque después participó como cotutor o coinstructor, pero tuvimos a Luca Parmitano de Italia, Matthias Maurer de Alemania y Pedro Duque de España en la primera edición. La misión Artemisa se prepara para ir mucho más lejos. Artemisa no es solamente una misión lunar, el objetivo de Artemisa es Marte, es decir, todo lo que hagamos en la Luna va a tener también una repercusión hacia futuro, esa conexión que comentaba al principio del pasado al futuro para lo que se vaya a hacer en Marte. De hecho, se va a realizar también, está en proyecto, lo que se llama el Gateway lunar,
Va a haber una estación espacial también internacional orbitando alrededor de la Luna, ¿no? Para que los astronautas puedan bajar y subir y no tengan que trasladarse a la Tierra para realizar sus actividades, ¿no? Estas son unas misiones recientes del año pasado, las he traído, es de lo más reciente, de la India. Se han ido acercando, ya vamos teniendo incluso material del polo sur de la Luna. Es decir, que la Luna sigue siendo un objetivo importantísimo, Japón, y lo va a seguir siendo, tanto de manera tripulada como de manera robótica. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y espero haber dado una visión general.